Hola, el día de hoy vamos a ver los conceptos relacionados a motricidad intestinal dentro de lo que son las características motoras que permiten la propulsión y mezcla de los alimentos en el tubo digestivo. Esta sería la segunda parte de los mecanismos justamente de motilidad del tubo digestivo. Para comenzar entonces, lo que vamos a plantear son los objetivos de esta charla, que indican que hoy vamos a tratar de identificar las diferencias de la conducta motora del intestino entre el periodo interdigestivo y el digestivo, introducir los mecanismos generales del control neural intestinal, estudiar los procesos que ocurren durante la emisión del vómito, comprender los fenómenos diferentes que ocurren en relación a los movimientos de mezcla y propulsión entre el intestino delgado y el grueso, y revisar los fenómenos relacionados al proceso de la defecación. Muy bien, para comenzar vamos a revisar y continuar esta gráfica que habíamos comenzado a ver el otro día, en la charla anterior, donde habíamos comentado que justamente el proceso de digestión de los alimentos iba a comenzar en la boca. Este bolo alimenticio iba a ser trasladado a través del reflejo de la deglución hacia el esófago para llegar al estómago, donde iba a presentar a través de distintos patrones motores la ruptura de este bolo alimenticio y el mezclado con el ácido gástrico iban a permitir la digestión de este bolo alimenticio, y lo que iba a ir cruzando a través del píloro hacia el duodeno era lo que íbamos a llamar quimo. Una vez que el quimo llega hasta el duodeno, comienza el proceso de mezclado eh, en conjunto con otras sustancias que van a llegar justamente a esta parte del intestino delgado, que van a ser las provenientes del hígado y vesícula biliar y también del páncreas. Entonces allí van a comenzar la digestión eh, para permitir la absorción de los alimentos, ya que el intestino delgado va a ser el principal sitio de absorción de los componentes de lípidos, proteínas e hidratos de carbono, que veremos en otra charla cómo se producen estos mecanismos. En cuanto a lo que incluyen los mecanismos de movilidad o de motrices que tiene el intestino delgado, podemos observar, como vamos a comentar más adelante, que presentan mecanismos de segmentación para la mezcla de los alimentos con el contenido y permitir la absorción, y además la propulsión que va a llevar este contenido en el tubo hacia la parte más distal. Dentro del colon, las austraciones serán los mecanismos o los movimientos que permitirán o facilitarán los mecanismos de absorción en la luz del intestino grueso, y luego, a través de la propulsión en masa, este contenido, ya que tomará características de materia fecal, llegará hasta el recto y el ano para eliminarse a través del proceso de la defecación. Entonces, lo que vamos a ver a continuación será todo lo relacionado a las características motoras del intestino delgado, el colon y particularmente el recto y ano para producir la defecación. Para hacer unos comentarios breves de algunas cuestiones que todavía no hemos introducido en nuestro curso por no haber aún cursado la fisiología del sistema nervioso, sí vamos a comentar como generalidad que el sistema digestivo se encuentra regulado por lo que seguirían 5 estaciones de control, ¿sí? La primera estación de control, que va a ser la más relacionada al receptor y al efector de lo que sería la mucosa y la musculatura justamente del tubo gastrointestinal, vamos a encontrar que es el denominado sistema nervioso entérico. Este sistema nervioso entérico va a tener una íntima relación con el sistema nervioso simpático y parasimpático, divisiones justamente del sistema nervioso autónomo, que permitirán también regular lo que ocurre dentro de esta mucosa y musculatura del tubo gastrointestinal, y irá determinando algunos cambios y modificaciones que se deben hacer en cuanto a la
motricidad justamente del tubo, como veremos más adelante, pero también en cuanto a la secreción de sustancias y la absorción. Por otro lado, siempre todo el sistema nervioso autónomo se va a encontrar bajo control de centros cerebrales superiores que van a determinar también, de cierto modo, en los sectores del tubo digestivo donde se produce un control motor voluntario, que justamente este pueda ejercerse para limitar, por ejemplo, o producir lo que sería, y ya hemos visto, la dilución del alimento, o impedir la eliminación de la materia fecal en el proceso de la defecación. En cuanto a lo que serían la integración justamente de todas estas vías de control, vamos a ver que no solo vamos a tener la participación de esta interacción entre sistema nervioso autónomo y sistema nervioso central, sino que también vamos a tener distintos componentes, como van a ser los receptores periféricos, que van a ir detectando las características y dando estímulos locales de cómo está evolucionando o avanzando ese contenido gastrointestinal, y además las características del mismo determinarán la aparición de ciertos fenómenos, como vamos a ver más adelante, de tipo protección, como puede ser, por ejemplo, el vómito, y también la secreción de algunas sustancias como péptidos gastrointestinales, que no solo van a tener una acción local sobre la propia musculatura y la mucosa del tubo gastrointestinal, sino que también van a ser feedback largos, que se llaman, o retroalimentaciones largas, ¿sí? Actuando o dando información también a nivel del sistema nervioso, como puede ser la sensación de hambre y saciedad, o también la estimulación de ciertos órganos que participan del sistema nervioso endocrino, como puede ser el páncreas para la liberación de insulina o glucagón. Así entonces, todo lo que ocurra en el sistema nervioso entérico, en este pequeño cerebro que va a comandar y que va a dar cierta autonomía al tubo digestivo, va a estar influenciado por las justamente aferencias del sistema nervioso autónomo a través de sus divisiones simpática y parasimpática, y también por el control de lo que ocurra en el mismo medio, ¿sí? A través de las sustancias producidas por el mismo tubo digestivo, y también por sustancias producidas a distancia del tubo digestivo. Dentro de lo que es este pequeño cerebro del sistema nervioso mentérico, tiene la importancia de que hace una regulación fina de lo que ocurre y lo que debe ocurrir en el tubo digestivo a nivel local, para que se produzca correctamente cada una de las funciones de este tubo digestivo. Es así que distintos estímulos, ya sean mecánicos o químicos, que son captados por receptores que están en la mucosa del tubo digestivo, pueden dar información a este sistema nervioso entérico y, por ejemplo, producir eh, patrones motores, ¿sí? Como vamos a ver a continuación, por la estimulación o inhibición de la capa muscular del tubo digestivo. Y esto será justamente coordinado por el sistema nervioso entérico, aunque como siempre va a estar influenciado por lo que pueden ser las eferencias provenientes del sistema nervioso parasimpático y el sistema nervioso simpático, donde las principales o la principal inervación va a estar dada para el parasimpático por el nervio vago y los nervios pélvicos, mientras que las divisiones del sistema nervioso simpático serán principalmente las que se originan a nivel torácico y lumbar, y que producirán distintos efectos junto con la influencia del sistema nervioso parasimpático para poder producir justamente modificaciones a nivel de la secreción, de la irrigación del tubo digestivo y también de la musculatura de este tubo. En cuanto al control motor, es algo importante de remarcar que el tubo digestivo, gracias a la presencia de este sistema nervioso entérico, tiene un ritmo eléctrico basal. Este ritmo eléctrico basal permite pequeñas oscilaciones, cambios de potenciales que se producen y que en algunas ocasiones superarán el umbral para producir
una descarga de un potencial de acción con la consecuente contracción de las fibras musculares del tubo, y en otra ocasión no, simplemente no superan el umbral, como puede verse en esta gráfica, y estas pequeñas oscilaciones simplemente hacen contracciones lentas, ¿sí? Que van a permitir justamente en muchas situaciones el mezclado del contenido dentro del tubo. Así, entonces, recordar que cada vez que se supera el potencial umbral, se desencadenarán potenciales de acción donde se originarán, como puede verse aquí, contracciones musculares y, por tanto, estas contracciones musculares que se originan a nivel del sistema nervioso entérico serán influenciadas, como comentamos recién, justamente por el sistema nervioso parasimpático y el sistema nervioso simpático. Para el sistema nervioso parasimpático, la acetilcolina será quien estimula la contracción y la aparición de estos potenciales que se denominan en espigas, con la consecuente contracción muscular, mientras que para el sistema nervioso simpático lo que generan son, en general, hiperpolarizaciones a través de la noradrenalina, lo cual inhibe la aparición de estos potenciales en espiga y por tanto las contracciones musculares del tubo digestivo. Por otro lado, lo importante a tener en cuenta es que, como decíamos, estos cambios de potencial que se verán serán ocasionados por justamente distintos canales iónicos que van a abrirse y cerrarse para producir cambios en el potencial de la membrana. Así, puede observarse que, al igual que lo que ocurre en los cardiomiocitos, se producirán potenciales de descarga que irán generando eh, el funcionamiento de un sincicio, ¿sí? El cual irá llevando esta despolarización desde una célula a otra, eh, y en la medida, obviamente, que vaya haciendo desde proximal a distal, se van a ir separando en el tiempo estos potenciales, lo cual va a generar que siempre esté comandada la onda de despolarización desde proximal hacia distal. Así, las fases que uno puede describir en el tubo digestivo para producir estos cambios de potencial quedan determinados por una fase cero de reposo mantenida por justamente corrientes de potasio que salen de la célula. Mientras que en la fase 1 de despolarización hay una elevación de potencial o despolarización justamente por el movimiento de calcio a través de canales operados por voltaje. Luego se produce una pequeña repolarización en la fase 2, principalmente donde se activan canales de potasio, también activados por voltaje, que serán equilibrados y generarán una meseta con los canales de calcio que estaban actuando en la fase 1. A partir de este momento, los canales de calcio se terminarán cerrando y predominará el efecto de los canales de potasio, de corrientes hacia afuera, que llevarán nuevamente el potencial hasta el reposo. Así, cada vez que llegue un cambio de potencial y que vaya llevándose de una célula a la otra, este movimiento iónico será el que determine el traslado, ¿sí?, de este cambio de potencial de una célula a la otra. En cuanto a la onda peristáltica, lo que podemos decir, sin todavía profundizar en algunas características del sistema nervioso, es que podríamos graficar el efecto que se produce en una onda peristáltica, donde el cambio este que hablábamos de potencial y que va a generar despolarización de una célula se va llevando hacia la otra, desde la zona proximal hacia la zona distal del tubo digestivo. Podemos decir que este potencial se va a llevar justamente a través de un sistema de compuertas, ¿sí?, donde la propulsión se va a ir estimulando para que vaya llegando a la mayor distancia posible. Esto se produce justamente en el tipo de contracción peristáltica que veremos que tiene tanto el intestino delgado como el intestino grueso, con distintas características, obviamente, pero siempre esta despolarización se va a permitir justamente cuando no participen ciertas neuronas o interneuronas inhibidoras, ¿sí?, que lo que van a hacer es cerrar la compuerta.
Es decir, que la propulsión será propagada toda vez que la sinapsis no tenga inhibición. Es decir, que el potencial pueda ser llevado de una célula a la otra, de proximal hacia distal. Cuando estas interneuronas estén participando, estas interneuronas inhibitorias, se hará un cierre de estas compuertas y por tanto no se podrá propulsar no se podrá producir, perdón, esta onda de propulsión a largas distancias, ¿sí? Entonces, en la medida que mayor facilidad tenga el potencial de ir saltando compuertas, como se podría decir, ocupará una mayor distancia de despolarización, mientras que en toda situación donde estas compuertas se encuentren cerradas o venga el potencial que vaya llevándose de una célula hacia la otra y de pronto se encuentra con una compuerta cerrada, determinará que hasta ese punto pueda llevarse una onda peristáltica. Así, por ejemplo, las ondas peristálticas podrán ser de más corta longitud o más larga en la medida que se encuentren con una falta de inhibición por parte de estas neuronas inhibitorias. En cuanto a los movimientos que vamos a tener en el intestino delgado y el intestino grueso, podemos decir que van a estar los dos tipos de movimientos clásicos del intestino, que serán los de mezcla y el movimiento peristáltico. El movimiento de mezcla en el intestino delgado se denominará segmentación, y ya vamos a ver las características que presenta esta porción, que es muy semejante a las austras, pero alguna característica anatómica que tiene el intestino grueso, como es la presencia de las tenias, permitirá que tenga distintas características a lo que puede observarse en la segmentación del intestino delgado. Por otro lado, el movimiento peristáltico, que será propulsivo en el intestino delgado, será de menor longitud, es decir, llevará por menor espacio el contenido hacia el tubo más distal, debido a que en realidad el intestino delgado trata de mantener bastante tiempo en el proceso de mezcla el contenido para favorecer la absorción. Sin embargo, es necesario un movimiento propulsivo que lleve el contenido hacia el ciego para producir el paso hacia el ilio. Que lleve el contenido hacia el ilion para producir el paso hacia el colon. Muy bien. En cuanto al intestino grueso, lo que podemos decir es que el movimiento de masa será el encargado de mover justamente la materia fecal que se está formando justamente en el intestino grueso, principalmente en las porciones proximales, para así producir el estímulo que generará la defecación y la eliminación de la materia fecal a nivel del recto y el ano. En cuanto al intestino delgado, entonces, podemos decir que vamos a observar lo que serán los movimientos de segmentación, los movimientos de peristalsis, ¿sí?, que pueden ser hacia distal o hacia proximal, y además algún tipo de movimiento peristáltico que puede ser reflejo y que puede ocupar mayor proporción, toda vez que el intestino también tenga algún estímulo irritatorio sobre su mucosa. Entonces, los dos patrones que habíamos dicho eran el de segmentación y peristaltismo, ¿sí? Principalmente la segmentación va a servir para la mezcla y absorción, mientras que el peristaltismo para llevar la onda hacia la parte más distal y justamente acumular el contenido contra la válvula iliocecal para cuando ésta se abra poder permitir el paso hacia el intestino grueso. En cuanto al intestino delgado y este proceso de segmentación, lo que podemos decir es que se va a generar un segmento propulsor donde se van a producir contracciones que va a ir intercalándose con segmentos receptores. En este segmento receptor se producirá la mezcla del contenido, lo cual va a favorecer que se digiera el mismo y que se absorba.
una vez que este espacio de intestino delgado que produjo el movimiento de mezcla se contrae, pasa el que estaba contraído a producir el movimiento de mezcla. Así entonces podemos ver, como en esta imagen, que se van a ir intercalando en distintos momentos los espacios intestinales que van a ir produciendo contracción y relajación a fin de que este contenido se vaya mezclando. De todas maneras, aunque este movimiento de segmentación es para producir la mezcla, algo de movimiento hacia adelante presenta, y el quimo, de todos modos, algo se va moviendo, ¿sí?, en dirección distal. Las ondas que se encuentran siempre más cerca del duodeno son de mayor frecuencia, alrededor de 12 contracciones por minuto, mientras que todas las que se encuentran en yeyuno, distal e ilion muestran de 8 a 9 contracciones por minuto, justamente por esto que comentábamos recién. En la primera porción, la idea es mezclar con el contenido que se acaba de aportar a partir del páncreas, hígado y vesícula biliar, mientras que hacia distal la idea es que una vez que ese alimento haya sido digerido, pueda absorberse en la mucosa intestinal. Por otro lado, vamos a tener el movimiento de peristalsis, el cual, por una serie de estimulaciones e inhibiciones de interneuronas, se producirán la contracción del músculo circular en la zona más proximal al bolo alimenticio, y en la zona distal se producirá una relajación, ¿sí?, de estas fibras circulares con contracción del músculo longitudinal. Así el bolo alimenticio irá progresando a través de la luz intestinal. Esta actividad aumentará por distensión de la llegada del quimo, el reflejo gastroentérico, como veremos más adelante, la gastrina, la colecistoquinina, la insulina, la motilina y la serotonina, mientras que disminuye por efecto de secretina y glucagón. La válvula ileocecal cumple un rol muy importante porque, como decíamos, es el lugar donde se va a ir acumulando el contenido que vaya llegando desde las zonas más proximales del intestino delgado, y frente a ciertos estímulos, como va a ser, por ejemplo, el reflejo gastroileal, se producirá la relajación de este esfínter, ¿sí?, y la apertura de la válvula, con el paso del contenido o vaciamiento hacia lo que sería el colon proximal. Así, la presión o la irritación química en el ciego inhiben el peristaltismo del ilion y estimulan el esfínter. ¿Por qué? Porque justamente es importante que no pasen sustancias que puedan producir alguna agresión en esta zona. Entonces, como mecanismo de precaución, se produce una inhibición del peristaltismo del ilion. Por otro lado, si la presión o irritación química relajan el esfínter y estimulan el peristaltismo, el contenido desde el ilion pasará hacia el colon. Es importante también tener en cuenta que las valvas, perdón, que sobresalen de esta válvula, permiten que el contenido, cada vez que aumenta la presión, no tenga facilidad de pasar hacia el ciego. Esto va a hacer que se acumule el contenido y se siga absorbiendo, ¿sí? Ya vamos a ver más adelante todos los distintos tipos de reflejos que vamos a tener en el tubo digestivo, o al menos los principales, que van a ir determinando siempre que el contenido, una vez que va llegando a lugares más proximales, como podría ser, por ejemplo, la llegada de nuevo alimento hacia el estómago, se estimule la salida de contenido desde el ilion hacia el colon, ¿sí? Ya vamos a ver estos mecanismos reflejos un poco más adelante. En cuanto al periodo interdigestivo, lo que podemos decir es que el intestino delgado, ya como habíamos descrito también a nivel del esófago con esta onda peristáltica secundaria, vamos a tener el complejo motor migratorio. Este complejo
motor o mioeléctrico migratorio, se ocupa de realizar justamente un barrido del contenido que puede haber quedado luego del paso de ondas peristálticas en dirección caudal. Y también este mecanismo es muy importante porque impide la proliferación excesiva de bacterias en la luz intestinal, ya que va barriendo de manera mecánica la luz y acumulando estas bacterias que pueden estar proliferando en exceso dentro de la cavidad intestinal para que sean eliminadas con la materia fecal. El ritmo eléctrico basal y el potencial marcapaso que habíamos comentado anteriormente son la base de los cambios de potencial eléctrico que van a generar estos potenciales de espiga que van a producir justamente las contracciones que se van a ir llevando, ¿sí?, en distintos momentos a través del tubo digestivo y que van a ir avanzando, ¿sí?, produciendo esta onda de limpieza que comentaba con anterioridad. Esto va a ocurrir en distintos momentos, siempre que haya un periodo interdigestivo. Una vez que se produce el estímulo de la alimentación, a partir de ahí empiezan a aparecer todos estos complejos que habíamos hablado de segmentación y peristálticos, que lo que hacen es mezclar el alimento, absorberlo y llevarlo hacia las partes más distales para su absorción primero, la absorción de todos los nutrientes que sean necesarios, y luego eliminarlo en la materia fecal. Bueno, muy bien, vamos a hablar ahora de un mecanismo reflejo protector, ¿sí?, que lo que hace es justamente generar una onda de contracción desde el duodeno y que va a originar que el contenido duodeno gástrico vaya a ser eliminado hacia el exterior. Este reflejo es el vómito, y el vómito justamente lo que hace es reducir la posibilidad de lesionar la pared gástrica y también proteger de una posible intoxicación por algún alimento o alguna sustancia que sea justamente nociva o tóxica. Entonces, los vómitos son un mecanismo protector, pero cuando se encuentran en demasiada cantidad o son prolongados en el tiempo, pueden ser un factor de riesgo para la aparición de otros trastornos, como ya hemos visto a nivel de la fisiología del sistema renal, como pueden ser la pérdida de jugos gástricos ácidos, que pueden originar una alcalosis metabólica, o también la alteración justamente del equilibrio hidroelectrolítico generando deshidratación. El vómito, bueno, puede ser inducido por muchos mecanismos y muchos estímulos, como pueden verse aquí, ¿sí? Estos mecanismos principalmente suelen ser la distensión del estómago por la ingesta alimentaria excesiva, la irritación de la mucosa gástrica, como puede ser, por ejemplo, por alcohol, imágenes, olores o ideas desagradables que contribuyen a generar estímulos de tipo psíquico, contacto con la mucosa de ciertas sustancias irritantes, ¿sí? O también el contacto de la faringe, ¿sí?, como podría ser en una situación de un hisopado, ¿sí?, que genera arcadas y el posible reflejo del vómito, y también la estimulación de órganos del equilibrio del oído, ¿sí?, que ya veremos más adelante también en sistema nervioso, ¿sí? Al igual que los cambios que pueden ocurrir en el embarazo, donde también hay una mayor frecuencia de vómitos relacionado a veces únicamente a una cuestión mecánica por el aumento en la presión abdominal y otras veces también asociado a algún problema a nivel de sistema nervioso y una mayor sensibilidad del centro del vómito, ¿sí?, con una hiperemesis gravídica importante, ¿sí? El centro del vómito está ubicado a nivel del bulbo raquídeo, ¿sí? Y bueno, distintos estímulos, como pueden verse aquí, van a terminar generando la estimulación de este centro del vómito, ¿sí? Y lo que va a hacer es justamente en esta relación que tiene entre la oliva, el tracto solitario y la zona de la formación reticular, que es donde se ubica
el centro del vómito, se van a estimular lo que pueden ser los pródromos, ¿sí? Para avisar, digamos, de alguna manera que se va a desencadenar este reflejo, que pueden incluir los pródromos, las sensaciones de náuseas, hipersalivación, aumento de la frecuencia cardíaca, alteración de la respiración, palidez, sudoración, dilatación de la pupila inclusive, y ahí es donde se va a desencadenar posteriormente a esto el reflejo, ¿sí? Propiamente dicho. Este reflejo incluirá que una fijación del diafragma en la posición inspiratoria, un cierre de la glotis, los músculos de la pared abdominal se contraerán y aumentará la presión intraabdominal. Ahí el duodeno se contraerá y eso producirá también una relajación del cardias con el paso del contenido gástrico hacia el esófago, ¿sí? Es este mecanismo que estamos viendo aquí. Y así el esfínter faringoesofágico también se va a relajar y el paladar blando se eleva para permitir la expulsión del contenido a través de la boca. Eso entonces va a ser todo el proceso que va a seguir este reflejo del vómito, que nuevamente es un reflejo protector, pero que en ciertas situaciones puede ser una complicación, ¿sí? Y producir otros trastornos, principalmente asociados a desbalances en los electrolitos y el agua. En cuanto al intestino grueso, lo que podemos decir, como para recordar las generalidades, es que bueno, se conecta con el ilion a través del ciego. Esta cavidad será el lugar de recepción del contenido que venga desde el intestino delgado, y a partir de ahí se producirá en esta primera parte, o en este primer tercio, o primera mitad, podría decirse, del intestino grueso, los principales mecanismos de absorción de nutrientes. Posteriormente a esto, a partir de la mitad del colon transverso, hacia adelante el rol del intestino grueso es fundamentalmente el de acumulación de contenido para ser eliminado a través de las heces, ¿sí? O a través de la defecación, mejor dicho, eliminando las heces. Lo importante a tener en cuenta es que este tubo tiene una capa longitudinal, ¿sí? Que es importante porque tiene estas fibras o estas tenias, ¿sí? Que van a permitir la formación de las austraciones, ya vamos a ver cómo, y además la capa circular de músculo liso que tenemos a lo largo de todo el tubo. En cuanto al recto y el ano, recordar que el esfínter interno es músculo liso, por lo tanto no es de control consciente, mientras que el esfínter externo es de músculo esquelético y por tanto es de control consciente, ¿sí? En cuanto al ángulo anorrectal, es muy importante, formado por el sostén que le da el músculo puborectal a la llegada del recto y el ano, ¿sí? En comunicación o en contacto con lo que es el piso de la pelvis, ¿sí? Esto va a permitir que la contracción o relajación del músculo puborectal permitan que se favorezca un ángulo para la eliminación del contenido que va a ubicarse en el recto. En este momento se va a producir la defecación, como veremos más adelante. En cuanto al intestino grueso, entonces, vamos a comentar brevemente que los movimientos que vamos a tener van a ser de peristalsis breves, ¿sí? Los movimientos peristálticos de masa, como habíamos comentado recién, que son los que se ocupan de llevar por largas distancias, al menos dentro del colon, la materia fecal hacia la parte más distal para que en el recto se produzca la estimulación de la defecación. En las partes más proximales, hasta probablemente la mitad del colon transverso, se favorece la absorción de sustancias y esto es permitido gracias a las austraciones, las cuales van a permitir que cuando se contraigan las fibras longitudinales de estas tenias y las circulares, se produzcan pequeños ahorcamientos del tubo, ¿sí?
y donde no haya contracción de las fibras circulares, la aproximación producida por las tenias hará que salga o sobresalgan estas protrusiones del, de la luz intestinal que van a conformar las austras y que va a ser el mecanismo por el cual se va a producir la mezcla y absorción de nutrientes dentro del intestino grueso. En cuanto al movimiento de masas, es importante recordar que bueno, va a ser justamente el encargado de llevar el contenido hacia la porción más distal para ser eliminada la materia fecal, y este mecanismo se va a generar por el estímulo de la llegada del alimento, ¿sí? Y una vez que haya o el contenido dentro del colon, ¿sí? Va a generar una pequeña contracción o peristalsis que va a ir generando hacia adelante una contracción en masa, ¿sí? De gran cantidad de masa muscular, ¿sí? Que se va a producir en general achicando la luz del colon y va a ir llevando el contenido hacia la parte distal. Entonces, primero la porción que se contrae, que puede estar contraída por alrededor de unos 30 segundos, luego por alrededor de 1 o 2 minutos se relaja, lo cual termina dando aproximadamente una duración de cada movimiento de 3 minutos, y una vez que se relaja, lo que se contrae es la porción que viene a continuación. Entonces se va conformando un movimiento que en aproximadamente 15 minutos, como puede verse aquí, va a llevar el contenido que se encuentre dentro de la luz hacia el recto. Esto es una gráfica de un tránsito varitado, donde el vario es lo que se observa que se va llevando dentro del colon en la medida que se va contrayendo justamente y se van produciendo esta onda peristáltica que va avanzando a lo largo de todo el tubo. Cuando llega el contenido hasta el recto, va a producir o va a despertarse el estímulo, ¿sí? De la defecación. Este estímulo está captado por la presencia justamente de la materia fecal dentro de la luz del recto, que estimula mecanorreceptores, que lo que hacen es generar un reflejo mediado a través de los nervios vagos y nervio pélvico para eliminar la materia fecal. Esto obviamente que no es inconsciente, es decir, la relajación del esfínter anal interno sí se produce de manera refleja por el simple llegado de contenido hacia el recto y ano, mientras que la contracción del músculo puborectal y la contracción del esfínter anal externo determinarán que conscientemente una persona puede eliminar la materia fecal. Ya sea en los niños cuando todavía no han hecho una maduración de la inervación y del control de este esfínter, cada vez que se produce la llegada de contenido hacia el recto, se produce la defecación porque no hay todavía contención adquirida. Lo mismo puede pasar en una persona que tenga una lesión nerviosa de las partes que afecten justamente los nervios vago y pélvicos. Así, cuando las heces entonces produzcan esta estimulación, se generará una maniobra de Valsalva con una prensa abdominal, donde aumentará la presión dentro de la cavidad abdominal, y si la posición es la correcta, como puede ser una posición de cuclillas, se alineará el canal anal con el resto del recto y se eliminará la materia fecal principalmente por gradiente de presión, ¿sí? En cuanto a los reflejos de este tubo gastrointestinal, los principales a saber serán todos los reflejos locales que se van a producir a lo largo de todo el tubo y principalmente a lo largo de todo el tubo, intestinal, y que se darán principalmente por distensiones de la pared. La propia distensión de la pared produce una contracción proximal y relajación distal, es decir, un movimiento de propulsión que lleva el alimento hacia adelante.
mientras que si esta distensión es vigorosa de un segmento, se produce la relajación distal para tratar de contener y no aumentar la presión dentro del tubo. En cuanto a los reflejos de una víscera en relación a otra, lo que podemos decir es que tenemos 4 reflejos principales: el iliocecal, el iliogástrico, el gastrocólico y el gastroileal. El iliocecal se ocupa de que haya una relajación del esfínter iliocecal como respuesta a una relajación del ilio, y su contracción en respuesta a la distensión del colon. Esto lo que posibilita es el paso justamente de una cavidad a otra, y que una vez que se haya distendido el colon, este paso se corte o se cierre, para esperar a que se produzcan los movimientos fisiológicos que lleven a través del colon el contenido hacia las porciones más distales. Recordemos que el colon, aunque es un órgano mucho más corto que el intestino delgado, es mucho más perezoso, si se quiere, que el anterior. Entonces, al ser mucho más perezoso, el intestino grueso requiere de cierto tiempo extra para que se vaya vaciando el contenido desde el ilion hacia el ciego. En cuanto al reflejo gastrocólico, ya algo habíamos comentado, que es el que se ve estimulado en los bebés, y que la distensión del estómago produce un aumento de la motilidad colónica, y es por ello que la llegada de contenido al estómago facilitará la eliminación de las heces. Esto es importante porque todos estos reflejos, como ya había comentado anteriormente, lo que tienden a hacer es proteger el sistema digestivo de una saturación de contenido. Es decir, que cada vez que llega alimento nuevo al estómago, se estimula que se elimine contenido desde el colon hacia el exterior, o también vamos a ver desde el intestino delgado hacia el intestino grueso. Este último reflejo del que estaba hablando es el gastroileal, donde un aumento de la motilidad gástrica produce un aumento en la motilidad del ilion terminal, lo cual habíamos dicho que facilitaba el paso de contenido hacia el ciego. Por otro lado, el reflejo iliogástrico lo que hace es que la distensión del ilion terminal disminuya la motilidad gástrica. Esto es simplemente para que, si yo tengo gran cantidad de contenido dentro todavía del intestino delgado, el estómago espere un poco para enviar contenido nuevo hacia el intestino delgado, justamente para proteger de esta saturación de contenido dentro de la luz intestinal. Bien, para resumir, lo que podemos decir es que las ondas eléctricas lentas y los potenciales de acción son las formas principales de actividad eléctrica de la musculatura gastrointestinal. El músculo liso gastrointestinal tiene propiedades de sincicio eléctrico funcional, una jerarquía de centros neurales integrativos entre el cerebro, médula espinal y sistema nervioso periférico determinan el comportamiento en cada momento del tubo digestivo. El tracto digestivo está inervado por el sistema nervioso autónomo en sus divisiones simpática, periférica y entérica. El nervio vago transmite información sensorial aferente al cerebro y señales autonómicas parasimpáticas eferentes al tracto digestivo. El sistema nervioso entérico además funciona como un mini cerebro en el intestino. El complejo motor migratorio es el patrón de motilidad del período interdigestivo. Los movimientos de mezcla y propulsión permiten la absorción de nutrientes y el traslado del contenido luminal hacia las porciones más distales del intestino delgado. Las funciones motoras del intestino grueso están especializadas para el almacenamiento y deshidratación de las heces, estas son las austraciones, además de llevar la materia fecal hacia el recto a través de la propulsión de masas. Finalmente, decir que la función fisiológica de la región rectosigmoidea, el canal anal y la musculatura del piso pélvico son los responsables de la continencia fecal. Muy bien, eso sería todo. Muchas gracias por su atención.